Estamos predicando el sexto sello y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17, que es la lectura de este sexto sello. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel día, de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Con estas palabras se termina el capítulo 6. Ya hemos hablado de la señal del Hijo del Hombre. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre. Hemos hablado de los desastres naturales que van a ocurrir sobre este planeta Tierra, porque el planeta necesita sacudirse el pecado que está derramado sobre él. Y hoy vamos a hablar indiscutiblemente de la ira del Cordero, porque hay que entender muy bien esta frase de la ira del Cordero. En la Biblia hay diferentes días dentro de su contexto. Nosotros podemos ver pues el día terrible de Jehová, o podemos decir el día de la angustia de Jacob, y sabemos que se está refiriendo a la tribulación, a la gran tribulación, a la semana 70 de Daniel, y esto ya lo hemos compartido muchas veces. Después podemos ver el día del Señor, una frase que se encuentra en Apocalipsis por 2 veces, y en una, depende del contexto, se refiere al domingo, el día del Señor, el día en que nos reunimos todos juntos para estar delante del Señor, y depende del contexto, está hablando del día terrible del Señor, cuando derramará su ira. Ahora la pregunta es que la ira de Dios y la ira del Cordero, la ira de Dios y la ira de Jesucristo, ¿son diferentes? ¿O se podría decir que en la Biblia, cómo lo muestra o cómo mostraría la Biblia lo que es la ira de Dios y la ira del Cordero? ¿Qué diferencia hay en este concepto? Porque cuando nosotros hablamos de un corderito, corderitos, por mucha ira que tenga, lo único que pueden llegar es a la paella, donde nos los comemos y están súper ricos. Pero de ira los corderos tienen poca. Ira, los leones, ahí por eso se presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá, y muchos animales, pero los corderos no tienen ira. Pero la frase, la ira del Cordero, nos está colocando no solo en un tiempo específico, sino en un lugar con un personaje único, que es Jesucristo. Este Jesucristo que murió en la cruz, que con tanto amor dio su vida por nosotros, que está con nosotros todos los días a través de su Santo Espíritu hasta el final de los tiempos, que nos cuida, que nos guarda, que intercede al Padre por nosotros, que es el que tiene misericordia y es el que a través de la predicación del Evangelio, pues el Espíritu Santo toca las vidas, y gracias a la sangre de Jesucristo pueden tener redención, perdón de pecados y un largo etcétera de cosas que hace este corderito, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero en este contexto que está hablando aquí, el día del Señor, tenemos que entender que está hablando de la segunda
venida de Cristo. No es el mismo contexto que el día de Jehová, el día grande, terrible, donde son la tribulación, donde Dios va a juzgar a este planeta durante 7 años. Aquí es el día del Cordero, la ira del Cordero es un día, concretamente, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día, que será un día de ira, tiene unas connotaciones que hoy lo vamos a tocar o que hoy lo vamos a ver un poquito profundo. ¿Por qué se le dice el día de la ira? Sin embargo, para nosotros es el día de la gloria, donde viene el Señor Jesucristo y nosotros con Él a reinar por 1000 años en esta tierra, donde la naturaleza gime ese día porque quiere vernos manifestados, transformados en gloria, y la misma naturaleza descansará de todo esto, así lo dicen Romanos, pero para este mundo será el día de la ira, y no la ira de Dios, sino la ira del Cordero, porque Él vendrá a juzgar con vara, con espada, a pasar por el juicio a todos los que estarán en esta tierra. Y está claro el contexto que hemos leído, donde los ricos, los pobres, los poderosos, los siervos, los libres, los esclavos, se van a esconder y van a tener miedo de aquel día. Y cuando vean el cielo abierto dirán: ¡ay, caer sobre nosotros las rocas, las piedras! ¿Dónde me escondo? Porque se acabó el tiempo. Se acabó. Se terminó la misericordia, se terminó el plazo. No hay cosa más terrible que para un ser humano encontrarse delante de esa realidad. Me han predicado el Evangelio, me han dicho que tenía que vivir de una manera santa, me han hecho, me han dicho, he aprendido, he estudiado, me han comentado, y llegó el día. Y ese día uno se queda estupefacto y ya no hay más días. Ya no hay más minutos, ya no hay más segundos. Llegó el momento de la verdad. Y ese momento de la verdad es lo que les va a ocurrir a toda esta población que va a quedar en este planeta Tierra. Podemos ver algún versículo para que entremos un poco en contexto. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 5 y versículo 5. Solo es un poquito para que veamos que el día del Señor también se le considera al día de nuestro encuentro con Él. Dice aquí, en el capítulo 5 y versículo 5, hablando de una amonestación que se tenía que hacer a un hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 4, decía: reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, el pecador, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, ¿cuándo? En el día del Señor Jesucristo. Que su espíritu sea salvo el día que se encontrará con el Señor. Que él tenga que pasar por esa prueba, porque era un hermano que lo estaban disciplinando muy duramente y lo estaban echando fuera de la iglesia, y la frase que está diciendo aquí, entregado a Satanás, es entregado fuera de la iglesia, porque la iglesia tiene un reino donde Satanás no tiene poder, ni gloria, ni nada que hacer, porque él está bajo nuestros pies en la iglesia. Él lo sabe, y por eso teme tanto las iglesias del Señor, porque sabe que son la única arma que hay en este mundo para destruirlo y para subyugarlo. Entonces vemos cómo este hermano, el día del Señor, se iba a encontrar con él. Por ejemplo, en la frase aquel día, segunda de Timoteo 1:2, vamos a ver otro ejemplo, porque esto nos vamos a encontrar en la Biblia muchas veces y muchos días, y no sabemos darle la interpretación adecuada, y es importante dársela para que no nos equivoquemos. Vamos a ver, segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del juicio que vamos a pasar los cristianos, del juicio donde los cristianos seremos juzgados por el Señor para recompensa, no por nuestros pecados. Porque nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. Nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Si no, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero estamos vivos porque Él nos ha dado vida a través de su muerte. Pero nosotros pasaremos por un juicio. Así lo dice en Romanos, así lo dice en Segunda de Corintios. También lo está diciendo aquí. Aquel día se está refiriendo al día de ese juicio. Entonces hay que estudiar muy bien los contextos para entender estas frases. El día de Jehová, el día del Señor, el día, siempre es un día, porque es el momento. Tengamos un poco de imaginación en el caso de que nosotros estamos aquí en la tierra y estamos haciendo nuestra vida al día a día. Imaginémonos sin sembrar para el reino de los cielos, sin recoger para el reino de los cielos, sino que vamos viviendo nuestra vida, somos salvos, llevamos una vida normal, predicamos poco, hablamos poco, me dedico al trabajo, me dedico a mis cosas. Llega aquel día. Ese día nuestra mente se vuelve loca. Uy, toda una vida de cristiano, ¿qué le voy a presentar al Señor? Fui a trabajar, tuve hijos, tuve mujer, tuve una cuenta bancaria, tuve un coche, una casa, un chalet, viví muy bien, fui de vacaciones todos los años. Y bueno, ¿y qué le presento al Señor? ¿Dónde están mis obras buenas? Que el Señor mira como el oro, como las piedras preciosas, todo eso que es para la gloria de Dios y que no se pierde, que no se envanece. Entonces hemos sembrado heno, paja, hojarasca, que es lo que dice en Primera de Corintios. ¿Y todo eso qué pasa? Que aquel día en que nosotros ya estamos temblando para cuando nos llamarán, el Señor, nada más que diga el Señor tu nombre, se quema. Y ya se quemó. Se quemó. No ha quedado nada. ¿Qué ha sido tu vida? Vanidad de vanidades. Por eso dice el Señor, un vaso de agua, un simple vaso de agua, bien dado, con el corazón, a la persona adecuada, en el momento adecuado, tiene su recompensa. Hasta un vaso de agua. Por eso dice, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Pagad al mal con el bien. Es que la vecina me roba las pinzas, pues compraré otro paquete que vale 60 céntimos. Pero prefiero eso que no decirle, es que eres una ladrona, es que... No, porque enfrentándonos lo único que conseguiremos es que la alejemos de nuestro entorno. Y personas alejadas de nuestro entorno, pues no podemos llegar a su corazón, no podemos llegar a predicarles, no podemos hacer las cosas. Jesús, cuando venían los pecadores, no se apartaba de ellos, no se mezclaba con ellos. Sus pecados no le afectaban a Jesús. Jesús no iba a ser tentado porque uno tuviera 5 mujeres o 5 hombres, como era el caso de la samaritana. Pero sí que Jesús los enfrentaba con la palabra de Dios para que se arrepintiesen. Pero los tenía ahí cerquita. No los asustaba, no los llevaba lejos. Amén. A quien sí que los llevaba lejos, ya sabemos quién es, a los fariseos y compañía, que todos eran unos hipócritas que en Mateo 23, por 6 veces les llama hipócritas directamente. Así que, volviendo otra vez al tema del día, vemos como hay diferentes versículos del día y del día. Vamos a ver. Yo les he dicho que la ira del Cordero es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo los vamos a saber? ¿Cómo podemos avalar bíblicamente que se trata de aquel día?
que no es, como dicen otros que interpretan el Apocalipsis, que dicen que la ira del Cordero es lo mismo que la ira del Señor, que son la tribulación o la gran tribulación de 3 años y medio. Vamos a ver lo que nos dice en Apocalipsis 11, 18, hablando de la séptima trompeta. Acuérdense ustedes que al final de la trompeta viene el Señor. Y la séptima trompeta es la última. Apocalipsis 11 y versículo 18. Y se airaron las naciones. Dice que en el versículo 15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta. Y después nos explica un montón de sucesos. Pero el 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Y qué significa tu ira ha venido? El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. Y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Lo vemos? Como es el día en que el Señor Jesús vendrá, y como nos dice en el Evangelio por palabras de Jesús, que entonces separará a los cabritos de las ovejas. No está hablando espiritualmente, está hablando físicamente, porque habrá muchas personas en este mundo, muchas personas sobrevivirán a esta tercera guerra mundial, muchas personas sobrevivirán a esta tribulación, porque así no lo dice la Biblia, porque cuando Cristo venga a reinar durante 1000 años, reinará sobre personas, no sobre un planeta donde ya no existe nadie, todavía habrán personas. Y dice que a los de la derecha y a los de la izquierda, pasad benditos de mi Padre, porque vosotros me visteis hambriento y me disteis de comer, me visteis en la cárcel y vinisteis a visitarme, estaba enfermo y me vinisteis a visitar y curasteis mis heridas, y un largo etcétera que no está ahí pero se sobreentiende. Y le dirán, ¿cuándo hicimos esto? Si yo no salí de Tortosa, ¿cuándo yo hice esto? Si yo no te había visto. ¿Por cuánto has hecho esto a uno de mis hermanos, de mis pequeños? Me lo has hecho a mí. Esta es una enseñanza para el cristiano. En aquel día, un vasito de agua a un hermano, una ayuda, lo que sea, las cosas, como Jesús te dice, uno está enfermo, hay que ir a visitarlo. Uno tiene necesidad, hay que ser el primero en apoyar. Uno necesita un apoyo espiritual, hay que apoyarle, hay que orar, hay que hacer 1000 cosas. Ese día, nosotros contentos. A ver cuándo me toca. Tengo un montón de cosas que he hecho buenas. Yo creo que algunas el Señor dirá, no nos avergonzaremos, sino que estaremos de pie. Él es lo que está diciendo la frase, estaremos de pie delante de Él, no avergonzados. Uy, Señor, que... Pasa, Dani, pasa, José, pasa. Y yo me quedo, yo de los ultimitos, yo de los últimos. No, si tenemos grandes cosas que hemos hecho por el Señor y nos viene a la memoria, es verdad, aquella persona que necesitaba la ayuda y desinteresadamente, es lo más importante, la frase más importante en todo esto, yo lo hice. Sin buscar un interés para mí. Eso es una perlita, pequeñita, pero es una perlita. No te lo puede quitar nadie. Eso ya no te lo quita nadie. Y esas cosas son las que en aquel día que hemos hablado. Así que vemos cómo este día tiene muchas implicaciones y tiene muchas interpretaciones. Depende del contexto donde está en el versículo, depende de dónde está. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar. Hemos dicho que es la segunda venida de Cristo, donde Cristo viene a juzgar a los que están, a los vivos y a los muertos, muertos en sus pecados, muertos en sus delitos, porque el juicio final, donde se juzgará a todos los muertos, ya la tierra no existirá, ya todo habrá pasado,
Y entonces será solo un lugar donde habrá un sitio de un juicio. Eso ya hablaremos cuando llegaremos en Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis 16, 17, qué nos dice con referente a este día de la ira de Jehová. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esta palabra ustedes a lo mejor la recuerdan más cuando Jesús la dijo desde la cruz: consumado es. Antes Dios lo había dicho en Génesis y fueron terminados, acabados los cielos y la tierra y el ejército de ellos. Terminado. Son las 3 veces que sale esta palabra en la Biblia para decir que Dios ha terminado una obra. ¡Qué susto! Me predicaron el Evangelio. ¡Ay! Escondido debajo de la cama. ¡Míralo! ¡Es verdad! Hecho está. Ya, hasta aquí. ¡Ay, Señor, perdóname! Hecho está. Ya no hay más. Hemos llegado al final. ¿Entendemos la frase la ira del Cordero? ¿Por qué es la ira del Cordero? No porque esté enfadado, sino porque llegó el momento del fin. Llegó el momento donde los seres humanos ya no tienen más oportunidades. Se les acabó, se terminó. Vamos a ver Apocalipsis 19, versículo 11 y versículo 15. Vamos a saltar en 2 versículos. Y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y el versículo, he dicho, el versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es su segunda venida, cuando él viene a instaurar ya su reino. Se acabó, no se acabó la gracia, no se acabó un montón de cosas que vamos a hablar a continuación, pero sí que se acabó un plazo, sí que se acabó una oportunidad que tienen. Estos versículos nos están llevando a la concepción de que la raza humana no va a ser extinguida, como he dicho hace un momento. La raza humana continuará procreando, la raza humana continuará en este planeta Tierra durante por lo menos 1000 años, que son los que reinará Cristo. Y durante estos 1000 años que Cristo estará en la Tierra, los parámetros de salvación, porque el ser humano, recordemos, que siempre necesita ser salvado. Nadie tiene acceso al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. El intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesucristo hombre, y no hay otro. Ni hay unas vírgenes, ni hay unos santos, ni el pastor, ni nadie de nadie. Aquí es solo Jesucristo. Es el único método de salvación que hay. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos sustituyó en aquel lugar por nuestros pecados, por nuestros delitos. Pero los parámetros para llegar a esa salvación van a ser diferentes en el milenio que ahora. Porque ahora nosotros tenemos unos parámetros. Yo sé que todos los conocen, pero vamos a recordarlos. Un poquito, vamos a recordarlos.
Espiritualmente hablando, cuando venga el día de la ira de Jehová, espiritualmente es el fin de la salvación del hombre mediante los parámetros que vamos a hablar a continuación. Ese día, todos los hombres que se van a encontrar delante de Jesús, el cielo abierto, el caballo blanco con una espada, y que van a decir en su interior: hasta aquí he llegado, ya no hay más oportunidades, ellos lo van a entender enseguida, ya no hay más oportunidades, ¿de dónde escaparemos de la ira del Cordero? Es porque se terminó el tiempo de arrepentimiento de pecados, válido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todos aquellos que se pongan de rodillas en aquel día delante de Jesús: Jesús, ahora sí me arrepiento, llegaron tarde. No van a recibir perdón. No se les va a escuchar. Se acabó el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy y me salto un stop, o me salto un semáforo en rojo. En el otro cruce o en la otra cuadra, un policía me hace el alto, con la libreta en la mano, el boli, no ha hablado, pero viene con la libreta en la mano, el boli, me ha hecho parar, yo me he saltado un semáforo en rojo, falta poco que hablar. Mis primeras palabras: ay, guardia, lo siento, mire, yo esto, me le pido perdón, por favor, no me denuncie. Es que ya te he parado, es que ya te he parado, es que ya, no, te arrepientes, me parece muy bien, es que ya te he parado. Otra cosa es que yo no te hubiese visto y tú: ay, pues pido perdón, te arrepientes, no volverás a hacerlo. Pero no, es que yo te he pillado y ya es el momento. Eso es lo que pasará. En aquel día muchos se van a arrepentir de todo corazón. Es verdad, lo que me predicaron, lo que yo sabía, es verdad. Es verdad, me arrepiento, Hijo de Dios, Cordero de Dios, tú que moriste en la cruz. Sí, yo sí que morí en la cruz, yo sí que soy el Cordero de Dios, yo sí que restituí todas las cosas, pero tú nunca quisiste arrepentirte. Hoy no es el día de arrepentimiento, hoy es el día de la ira del Cordero. Hoy es otro día. Arrepentimiento es hoy. ¿Qué dice en Hebreos? Si hoy oyeses, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación. Ese hoy es hasta que llegue la ira del Cordero. En el Antiguo Testamento, vamos a ver en Lucas 16:30, porque hay un poquito de controversia, y mi hermano José estará de acuerdo en esto, que en el Antiguo Testamento el arrepentimiento no estaba muy claro, si las personas se podían arrepentir o no se podían arrepentir, como un medio de salvación, Aquí vamos a ver la historia entre el rico y el pobrecito Lázaro. Ustedes la saben, ¿no? En que los dos murieron y los dos fueron al seno de Abraham, Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento allí solo van al infierno los malos, los que no tienen la salvación, los demás, ausentes del cuerpo, presentes en Cristo, directamente, estamos con Jesús. Pero allí había un lugar donde estaba Abraham y los suyos, y en otro lugar donde era el lugar de castigo. Y en el lugar de castigo estaba aquel rico que explicaba que tenía 5 hermanos, que estos 5 hermanos, si venían a por él, le iban a pegar porque él fue mal consejero, y que mejor predícales que alguien les predique. Y dice el versículo: él entonces dijo: no, padre Abraham, porque a padre Abraham le dice a los profetas, la Biblia tienen que la lean, cuando se les predica el Evangelio, que lo crean. No, ese no es el método válido, padre Abraham, ese método a nosotros no nos gusta.
A nosotros nos gusta que tú envíes a alguien de los muertos, que haya que uno resucite, que traiga un mensaje del más allá, diciendo aquí en el infierno, y aquí pasará esto y pasará lo otro. Y entonces, la frase, se arrepentirán. Es la única vez en toda la Biblia del Antiguo Testamento, porque esto está en el contexto del Antiguo Testamento, donde se da a entender que el arrepentimiento no es para llegar a ese lugar de castigo. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo, todo lo tenemos claro. Vamos a ver Marcos, capítulo 1 y versículo 14, con las primeras palabras de Jesús en su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Amén. Marcos capítulo 1 y versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, la palabra. Lo primero que tiene que hacer el ser humano para llegar a Cristo, arrepentirse. Arrepentirse, entender que su manera de vivir, su concepción de su vida, no es la de Jesús. Que podía ser muy buena persona, que públicamente podía ser una persona pues respetable, va con traje, trabaja en el banco, está casado, tiene 2 hijos, tiene un buen coche, tiene una buena casa. Hombre, podía ser un bendito de Jehová, a todo le va bien y todo le va mal. Si no se arrepiente, va al lugar de condenación. Porque su manera de vivir no entra dentro de los parámetros de Dios. ¿Cuáles son los parámetros de Dios? Amarás a Dios. Amén. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Estos no aman a Dios sobre todas las cosas, ya han pecado. Y la plaza del y el precio del pecado es la muerte. Así que vemos que cuando Cristo venga en aquel día, no valdrá ponerse de rodillas, ni llorar, ni ahora sí que voy a ayunar, dame 3 días más que ahora sí que lo voy a demostrar. Ya todo eso quedó atrás. Otra cosa que quedó atrás será el tiempo de la salvación por medio de la fe. Porque somos salvos por fe, ¿no? Somos salvos por fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo que hizo Jesús es para nosotros, es válido. Y nosotros lo creemos sin verlo. Por eso es fe. Porque fe es creer y tener certeza que lo que no vemos va a ocurrir. Y sabemos que va a ser. Pero los que se van a presentar delante de la ira del Cordero, ya no hay fe porque lo tienen delante. Es verdad. Lo que me decían, yo no quise creer. Yo no quise creer. Como ayer escuchaba en la radio, escuchaba a un grupo donde iban por Barcelona preguntando quién era creyente. A ver quién era creyente. Y una chica dice: ¿eres creyente? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Vas a la iglesia? No. Bueno, ¿y cómo demuestras que soy creyente? Bueno, porque yo celebro Navidad y celebro el Domingo de Ramos. Ah, ¿tú eres creyente por las fiestas? Sí, yo soy creyente por las fiestas. Ese tipo de creyente. En aquel día su fe se les habrá terminado. Yo no quise creer. ¿Me predicaron el Evangelio? Sí. ¿Qué pasó? Que yo hice lo que me dio la gana. Yo vivía a mi manera. A mí no me interesaba cambiar. A mí no me interesaba creer. Porque creer representa un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Así que en ese día se terminó el tiempo de la salvación 2. El 3, se terminó el tiempo de la gracia. Se terminó el tiempo de la gracia. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Todos lo sabemos este versículo. Por gracia sois salvos.
por medio de la fe. La gracia llegó hasta ese día. Ese día se terminó la gracia. Qué malo que es este Dios que tenemos. Qué malo que es este Dios que tenemos. Cuando llega el tiempo del juicio, cuando llega el tiempo en que su misericordia llega al colmo. Mientras tanto, los hombres viven de mal en peor, pecando y gozándose con los que pecan y alegrándose con los que hacen mal. Pero cuando llega el tiempo de la verdad, ¡ay, qué malo que es nuestro Señor! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo que! ¡Qué malo que! Así que se terminó el tiempo de la gracia. Se terminó otra cosa, el tiempo de la obediencia. Señor, ahora sí que seré obediente, ahora lo entiendo. Dame más, que ahora sí que seré obediente como el rey, ¿qué rey era? Se me ha ido a la cabeza. El rey que le pidió 15 años más de vida. Ezequías, el rey Ezequías, que el Señor le había dicho que hasta aquí había llegado su vida. Un rey que había hecho siempre lo bueno delante de Jehová. Y dice, Señor, dame 15 años más. 15 años más que fueron de desobediencia y que hizo lo malo delante de Jehová. Así que se acabó la obediencia. Juan 14, 23. Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ya no vale la pena ser obediente. Yo he vivido, sí, iba a la iglesia, sí, era un cristiano, una cristiana, sí, pero obedecer al Señor, poco. Yo a la mía, que a mí lo que me interesaba, hay cosas que me interesaban, otras que no. Yo cogía lo que me interesaba. Yo, a ratitos sí, a ratitos no. Ahora cuando se encuentren en aquel día, uy Señor, ahora sí que no, ahora sí, se acabó ese plazo, esa oportunidad, como estaba diciendo nuestro hermano José. Hechos 5:32, un versículo verdaderamente poderoso, un versículo que nos tiene que hacer meditar a todos. Hechos 5:32, cuando el apóstol Pedro se encuentra delante del concilio y les dice estas palabras: a este Dios ha exaltado con su diestra, 5:32, y nosotros, hablando de Jesucristo, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Comer de un higo? ¿Hacerle caso a su mujer? La desobediencia. Por desobedecer a Dios, la raza humana condenada. Mirar qué poder tiene este pecado. La raza humana dedicada y destinada al infierno por desobedecer. No solo eso, un día este mundo irá al lago de fuego, el planeta Tierra, los cielos se irán al lago de fuego. ¿Por qué? Porque un día un hombre desobedeció. La obediencia es quizá de las virtudes que más le agradan al Señor. Los que obedecen su palabra, estos demuestran que me aman. Los que están a mi favor, estos son los que me obedecen. Los que me dicen Señor, Señor, estos son los que me obedecen. No, es que en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y si estudiamos bien el versículo en profundidad, dice, nunca os lo aprobé, hacedores de maldad. Nunca aprobé aquello que habéis hecho. Vosotros lo hiciste, yo nunca lo aprobé. Nunca os conocí, nunca reconocí aquello que hicisteis. Desobedientes, en pocas palabras.
Así que la obediencia, hermanos, la obediencia, de hacer las cosas bien delante del Señor. Todos sabemos nuestra parte más débil, todos sabemos donde el Espíritu Santo nos latiguea día a día y tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes, es preciso que seamos obedientes. Se terminó el tiempo del sacrificio de la cruz. Este es lo peor de lo peor de lo peor. Se terminó el tiempo del sacrificio de la cruz. Hechos, capítulo 12 y versículos 26 y 27. Se terminó el tiempo del sacrificio de la cruz. Versículo 12, Hebreos 12, Hebreos 12. Es que las iniciales Hechos y Hebreos van muy parecidas. Hebreos 12 y versículo 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y con... No es este, perdón. No es este, perdón. ¿Cómo lo apunté yo esto? Hechos y Hebreos 12. No, es igual. No, va más bien en Hebreos. Y lo voy a encontrar en un momentito, por favor, lo siento, me he equivocado. Es Hebreos 7, versículo 26 y 27. He dicho, se terminó el tiempo del sacrificio de la cruz, porque tal sumo sacerdote, Jesús, siendo sumo sacerdote ya en el cielo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo, pero aquel día este sacrificio, este ofrecimiento que él se hizo, queda inválido. Porque podríamos decir que todos aquellos que estarán en el día de la ira del Cordero han cometido un pecado que no tiene perdón. Que se podría decir que es el pecado de muerte, o se podría decir que es el pecado imperdonable, que ya no se puede echar atrás. ¿Qué dice Hebreos 12:31, perdón? No, es que no es 12. El versículo dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora entendemos la frase, los ricos, los pobres, todos los que estaban allí cuando vieron los cielos abiertos, decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del día de la ira del Cordero. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo tienes ahí? ¿Cuál es, por favor? 10. El 10.
Entonces será el 10, 26, 27 en la porción anterior. Ah, claro. Este sí que es. Este sí que es, hermano. Hermano, se terminó el tiempo del sacrificio de la cruz en estos pecados también. En el capítulo 10 y versículo 26, perdón, lo había equivocado, lo había escrito mal. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y si ya nos queda más sacrificios por los pecados, el sacrificio de la cruz queda inválido. No es válido, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos versículos es para que los tengamos mucho en cuenta. No quiere decir que hemos pecado y ya no tenemos perdón, pero sí que hay cristianos que han cometido esta serie de pecados y ya no tienen perdón. Vamos a ver aquel cristiano o aquella cristiana que en su vida anterior era homosexual, por decir un ejemplo, que Dios la liberó, lo liberó, que lleva unos cuantos años en el Evangelio y que vuelve otra vez a repetir. No que cayó ocasionalmente, no que fue una tentación y cayó porque su mente está muy distorsionada y todavía no ha limpiado por completo la mente y ha vuelto a caer en un pecado. No está hablando concretamente de esto, está hablando del que voluntariamente sabe que eso es pecado y lo hace. Sé que robar es malo. Puedo tener una tentación en un momento dado. Uno está en un supermercado, algo que le gusta mucho, viene la tentación y lo coge. Sabe que está mal, pero de alguna manera no es lo mismo que voluntariamente. Significa premeditación, significa haberlo preparado, significa estar consciente de lo que vas a hacer y significa que apruebas aquello que vas a hacer. Y si un cristiano hace eso voluntariamente, lo ha premeditado, lo aprueba y en su interior dice yo lo voy a hacer aunque esté mal, eso es un pecado de muerte. Ese pecado ya no tiene perdón. Ese pecado es de la ira del Cordero, donde el sacrificio de la cruz pierde todo el valor. Por eso le decía hoy que estábamos hablando de ese tema, que Dios perdona todos los pecados, excepto los de muerte, donde ya no puede perdonarlos. Porque el hombre traspasa límites, traspasa linderos donde no se tiene que traspasar. Y el versículo que decía más posteriormente, el versículo 31, por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Advertencias, hermanos, de cosas que van a venir terribles y que nosotros tenemos que aprender. Y que nosotros tenemos que aprender. El Señor demanda una cosa de nosotros: un corazón contrito y humillado. En la verdad, en el perdón. Si mi pueblo se humillase, ¿qué pasará? Si mi pueblo se humillase, el Señor tendrá misericordia. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, todavía estamos en el tiempo de las oportunidades, todavía estamos en ese tiempo. Y hoy escuchemos su voz. No vaya a ser que mañana nos encontremos delante de la ira del Cordero, porque es aquel día, pero también el día que partamos con el Señor, vamos a encontrarnos delante del Cordero. Esperemos que nos diga: entra, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios lo permita que así sea. Y no que tengamos que estar de rodillas suplicando, llorando, pidiendo
donde ya no hay oportunidades ni nada. Toda esta gente de fuera, pobrecitos, no lo saben. Si ellos supieran aquel día lo que les va a pasar, muchos entrarían llorando, entrarían arrepentidos de saber lo que les va a pasar, pero muchos ni lo saben porque tienen cegado su entendimiento, otros porque no les interesa, porque sus vidas a mí ya me va bien. Yo soy un personaje que tengo mi reputación, hago bien, además envío dinerito a UNICEF, a los negritos, a los niñitos de allá, bien lejitos. A mi hermana que tengo al lado, mi hermana, no quiero ni verla, y además no llega ni a final de mes, pero yo no quiero saber nada de ella. Yo dinerito, tengo que limpiar mi conciencia, dinerito para los negritos, allí, bien lejitos, una buena persona, yo hago bien allí por donde paso. La realidad solo la sabe Dios. Qué cosas ocultas hay en los corazones de los hombres, qué cosas ocultas tan tremendas tienen los hombres que hacen daño, que perjudican. Unos quizás está casado, tiene mujer y en la intimidad es un pedastra, es un abusador, a lo mejor hasta un homosexual escondida de su mujer. Y nosotros lo vemos por la calle, ostras, pues vaya coche que tiene, y mira, y siempre va bien, y sale con la mujer al bar, y va al restaurante, y vaya persona, porque vemos caras, pero no sabemos su interior. Si el Señor nos diera esa oportunidad, eso se llama discernimiento de espíritus. Si nosotros tuviéramos esos discernimientos tan necesarios, esos dones, con el discernimiento de espíritu, veríamos a las personas y no veríamos el físico, veríamos tal cual es. Y nos daríamos cuenta de que hay personas que necesitan mucho que se les diga la verdad, porque están metidos hasta el fondo, en la podredumbre y en el infierno. Amén. Así que, hermanos, simplemente que esto sea, pues, como he dicho, nosotros para arriba, nosotros no avergonzarnos, nosotros de camino al Señor, obedeciendo al Señor, pidiendo perdón, pidiendo que nos dé el discernimiento para vivir cada día como Él quiere. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por estos mensajes de Apocalipsis, Señor, que también nos hace, Señor, que nosotros estamos aprendiendo tanto de las cosas que van a ocurrir y que, Señor, bajo tu misericordia, tú nos puedes salvar, nos puedes librar, Señor, y te pedimos que así lo hagas. Te pedimos, Señor, por tantos familiares nuestros que no te conocen, Señor. Te pedimos por esta ciudad de Tortosa, te pedimos por nuestro entorno, Señor, para que ellos puedan entender el Evangelio de salvación y arrepentirse de sus pecados y tener fe de que tú les puedes salvar, Señor, de que todavía estamos en el tiempo de la gracia, Señor Jesús, y de que por gracia pueden ser salvos, Señor, que una vez te hayan conocido, te puedan obedecer en todos tus mandamientos y que ese sacrificio que hiciste en la cruz sea válido también para ellos, Señor, como lo es para nosotros. Así que, Señor, te intercedemos por ellos para que tú hagas esa obra milagrosa y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya.